El silencio en la casa de Julián no era un vacío común, era un vacío cargado de electricidad estática, un muro invisible que separaba el antes del después con la precisión de una cuchilla quirúrgica. Elena caminaba por el salón, sintiendo que las paredes, antes testigos de años de complicidad, ahora parecían observarla con una frialdad acusatoria. La traición, cuando finalmente se revela, no golpea como un estallido repentino, sino como una marea lenta y viscosa que inunda cada rincón de la cotidianidad. La sensación de ser sustituida en la narrativa de otro, incluso si ese otro es alguien a quien amabas, genera un desgarro en la estructura misma de la realidad individual. Elena recordaba la calidez de los domingos por la mañana, cuando las risas llenaban la cocina mientras el aroma del café impregnaba el ambiente. Ahora, ese mismo café le sabía a ceniza y a una amargura insoportable que se le instalaba en la base de la garganta. La infidelidad no solo roba el futuro, sino que reescribe el pasado. Cada momento de ternura compartido parece ahora un acto de teatro, una actuación calculada que la convierte en espectadora de su propia vida, ignorante de que el guión había sido alterado hace mucho tiempo. El duelo tras descubrir la deslealtad es un proceso errático. No hay una línea recta que conduzca a la aceptación. Elena experimentaba olas de una ira ciega que la empujaban a querer destrozar los objetos que ambos habían elegido juntos, seguida por una melancolía paralizante que la obligaba a quedarse inmóvil frente a una ventana, observando cómo el mundo exterior seguía girando con una indiferencia insultante. ¿Cómo podía el sol seguir brillando cuando su universo interno se había colapsado bajo el peso de una mentira sostenida? La desconfianza, una vez sembrada, se propaga como una enredadera venenosa por todo el sistema nervioso. Empezó a cuestionar no solo a Julián, sino sus propias percepciones, su juicio y la forma en que había interpretado cada mirada, cada demora inexplicable y cada secreto guardado en la oscuridad de un teléfono móvil. El costo emocional de esta revelación es el agotamiento absoluto de la capacidad de asombro. Uno empieza a sospechar de la realidad misma, esperando siempre el siguiente golpe, la próxima fisura en la fachada de la normalidad que ella tanto se había esforzado por mantener. La casa se sentía inmensa y hostil. Elena se sentó en el sofá intentando organizar el caos de sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían fragmentos de las conversaciones que habían tenido en los últimos meses, palabras que antes le parecieron rutinarias y que ahora, con la luz de la verdad, cobraban un significado siniestro. La herida no estaba en el acto físico, sino en la aniquilación de la verdad. La integridad de su relación se había evaporado, dejando tras de sí un residuo de inseguridad que la hacía sentirse pequeña, vulnerable y expuesta. No era solo la pérdida de una pareja, era la pérdida de la persona en la que había depositado su confianza más absoluta. El dolor de la traición tiene una textura física, una presión en el pecho que dificulta la respiración, un nudo en el estómago que le impide probar bocado. La psicología del engañado se vuelve un laberinto donde la memoria es la principal enemiga, proyectando imágenes que queman, recordándole constantemente que, durante meses, alguien a quien amaba prefirió construir una vida paralela antes que enfrentar la honestidad de un final. Pero, mientras Elena se ahogaba en esa angustia, algo dentro de ella comenzó a endurecerse, a cristalizarse. Era una necesidad de recuperar el terreno perdido, de dejar de ser la víctima de una narrativa escrita por otro para convertirse en la arquitecta de su propia salida.
Recordó las palabras de su abuela, quien siempre decía que en el fragor de la tormenta, quien mantiene la calma es quien decide el rumbo del viento. La vulnerabilidad era una etapa necesaria, pero no podía permitirse que se convirtiera en su estado permanente. Fue entonces cuando comprendió que la confrontación que se avecinaba no debía ser un estallido de emociones descontroladas. Los gritos y las recriminaciones, por más que le nacieran de las entrañas, solo le darían a Julián el poder de verla desmoronarse, justificando su propia debilidad con la supuesta inestabilidad de ella. La verdadera victoria, en un campo de batalla emocional, reside en el silencio, en la mirada inquebrantable y en la capacidad de mantenerse entera frente al que intentó quebrarla. El día que Julián entró por la puerta, esperando tal vez un torrente de lágrimas o una explosión de rabia, se encontró con una quietud que le resultó más inquietante que cualquier amenaza. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de té entre las manos, su postura erguida, su mirada fija en un punto indeterminado más allá de él. La autoridad no es algo que se reclama, es algo que se manifiesta a través de la contención. Al no ofrecerle a Julián el espectáculo de su dolor, Elena lo despojó de su defensa habitual. Él no tenía un enemigo con quien pelear, solo una verdad frente a la que no podía esconderse. Ella habló con una voz pausada, sin matices de súplica ni de juicio apasionado. Cada palabra fue elegida con la frialdad de un bisturí. No buscaba una disculpa, pues sabía que ninguna palabra de él podría reparar la red que él mismo había desgarrado. Buscaba, en cambio, la clausura de un ciclo. Al mantenerse compuesta, Elena estaba proyectando una fuerza que él no poseía, una superioridad moral que derivaba no de la rectitud, sino de la soberanía sobre sus propias emociones. La dinámica del poder en una pareja se revela con crudeza en momentos de crisis. Julián intentó desviar la atención, balbuceando excusas, apelando a malentendidos, tratando de reencauzar la conversación hacia un territorio de caos emocional donde él se sintiera más cómodo, donde pudiera manipular la narrativa a su favor. Pero Elena no le dio espacio. Ella cortó sus intentos de evasión con la misma calma con la que había comenzado. «No estoy aquí para discutir tus motivos», dijo ella, y sus palabras flotaron en el aire con un peso absoluto. Al no reaccionar, al no participar en el juego de las justificaciones, ella se colocó en una posición de poder inalcanzable. Comprendió, mientras lo observaba intentar desesperadamente recuperar el control de la situación, que la autoridad real no es la que impone su voluntad, sino la que es capaz de sostenerse a sí misma en el centro del huracán sin titubear. Julián se vio reflejado en esa calma, y por primera vez el miedo no era de ella, sino de él. Él vio a una mujer que ya no necesitaba nada de él, ni siquiera sus mentiras. Este tipo de confrontación requiere un esfuerzo mental monumental. Requiere archivar las emociones más volátiles en un compartimento seguro para que no dicten las acciones, sino que sean observadas desde una distancia analítica. Elena sintió cómo la presión en su pecho se transformaba, pasando de ser una angustia punzante a ser un combustible frío que le permitía mantenerse firme. La lección estaba clara. Cuando alguien traiciona, lo que intenta es que la otra persona pierda la perspectiva, que se pierda en la confusión y la desesperación. Al negarse a caer en ese juego, ella estaba restaurando el orden que le había sido arrebatado. No se trataba de ser cruel, se trataba de ser el dueño de la propia dignidad. La compostura, en esos momentos de traición, se convierte en el escudo más impenetrable, obligando al otro a enfrentar la realidad de su propia insignificancia
dentro de la estructura de la relación. El lenguaje corporal de Elena era un mensaje claro. Ella había dejado de ser parte del guión de Julián. Ella era, ahora, la única autora de su camino. Mientras él seguía hablando, sus palabras perdían sentido, convirtiéndose en un ruido de fondo, una estática que ya no lograba penetrar el caparazón que ella había construido a su alrededor. Elena notó cómo Julián se encogía bajo el peso de su silencio. La autoridad no requiere volumen, requiere presencia. La presencia de alguien que conoce su propio valor es capaz de hacer que cualquier intento de manipulación se sienta ridículo, casi patético. La infidelidad, como trauma, es una lección brutal sobre la fragilidad de las estructuras humanas. Pero la confrontación, cuando se maneja con esa calma estratégica, se convierte en el rito de iniciación hacia la independencia. Ella entendió entonces que el dolor que sentía no iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero que, a partir de ese momento, el dolor sería suyo, no una herramienta para que otros lo manejaran. Estaba recuperando el control de su propia historia, página por página, silencio por silencio. Al finalizar la conversación, cuando ella se levantó de la mesa sin esperar una conclusión final, Julián se quedó allí, en medio de la sala, como una figura abandonada por el destino. Ella no miró atrás. No era necesario. La lección de autoridad había sido dada, no con amenazas ni con escenas dramáticas, sino con la quietud de alguien que ha dejado de buscar aprobación en quien no es digno de dársela. La casa, que antes le parecía una tumba de recuerdos, empezaba a transformarse poco a poco en un lienzo en blanco. La traición había actuado como un terremoto, derribando lo que era insostenible, y aunque las ruinas aún estaban ahí, ella ya estaba mirando hacia el horizonte, hacia un territorio donde la integridad de su espíritu no dependería nunca más de la lealtad de nadie. El proceso de sanar comenzaría en ese preciso instante, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ella había recuperado la capacidad de sostenerse frente a cualquier adversidad. El silencio que dejó a su paso no era un vacío, era la firma de su nueva realidad, una en la que ella era el centro, el principio y el fin. La calma no era solo una fachada, era el reflejo de una transformación profunda, un proceso donde el fuego de la traición había terminado, dejando solo el metal templado de una mujer que finalmente entendía que su poder siempre estuvo allí, esperando a que ella decidiera usarlo. La vida, como una historia, siempre permite un cambio de ritmo, un punto de inflexión donde el personaje principal decide tomar el control. Y ese momento, esa revelación silenciosa en un comedor iluminado por la tarde, era el comienzo de su verdadera libertad. Una libertad que ninguna mentira, por más profunda que fuera, podría arrebatarle jamás, porque ahora ella era dueña de su propio silencio.